Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra y soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Fundamentos de Psicometría. En este video voy a presentar de manera clara y aplicada las fases del diseño de un instrumento psicométrico, haciendo especial énfasis en la construcción de IDMES y su importancia para la validez y la confiabilidad de las pruebas psicológicas en el contexto colombiano. ¿Qué es la psicometría y por qué es importante? La psicometría es la rama de la psicología que se encarga del diseño, construcción y evolución del instrumento de medición de variables psicológicas, como la ansiedad, la depresión, el bienestar, la, la autoestima, entre muchas otras. Para el psicólogo, como investigador social, la psicometría es clave porque permite que las decisiones de evaluación e intervención se basen en datos válidos y confiables, y no solo en la intuición. En Colombia, donde existen múltiples problemáticas psicosociales relacionadas con el conflicto armado, la pobreza, el desempleo y la salud mental, contar con instrumentos bien construidos es fundamental para diseñar programas de prevención, acompañamiento e intervención que realmente respondan a la necesidad de la población. Definición del constructo y el problema. En la primera fase, para diseñar un instrumento de psicométrico, es definir el constructo que queremos medir y el problema que nos interesa. Por ejemplo, imaginemos que queremos diseñar un instrumento para evaluar el estrés académico en estudiantes universitarios colombianos. En esta fase debemos responder preguntas como ¿qué entendemos por estrés académico? ¿Por qué es importante medirlo en este contexto? ¿Qué población nos interesa? Por ejemplo, estudiantes de primer semestre de la UNAD. Esta definición se realiza a partir de la revisión de la literatura científica, los modelos teóricos y también el contexto social colombiano, para que el instrumento no sea una copia de pruebas de otros países, sino que tenga sentido en nuestra realidad. Revisión teórica y definición operacional. La segunda fase consiste en realizar una revisión teórica más profunda sobre el constructo. Aquí se consultan libros de psicometría, artículos científicos y pruebas ya existentes. Con esta información se pasa a la definición operacional del constructo, es decir, se especifica cómo se va a manifestar en la conducta, siguiendo el ejemplo del estrés académico. Podríamos definirlo operacionalmente como nivel de tensión física, emocional y cognitiva que experimenta el estudiante frente a las demandas académicas, los exámenes, los trabajos y el tiempo de estudio. Esta definición será la base para las siguientes fases y sobre todo para la construcción de los ítems. Dimensión, tablas de especificación y formato de respuesta. En la tercera fase identificamos las dimensiones o factores del constructo. Por ejemplo, el estrés académico podría tener dimensiones como carga de trabajo, preocupaciones por las calificaciones, dificultad para concentrarse y síntomas físicos, dolor de cabeza, insomnio, etc. Con estas dimensiones se puede elaborar una tabla de especificaciones donde organizamos cuántos ítems vamos a crear para cada dimensión y qué tipo de respuestas se usarán. Generalmente en psicometría se utilizan escalas tipo Likert. Por ejemplo, de 1 igual nunca a 5 igual siempre, porque permiten medir la intensidad o frecuencia de la experiencia. Construcción de ítems. La cuarta fase, que es el corazón de esta tarea, es la construcción de ítems. Los ítems son las preguntas o afirmaciones concretas que responde la persona. Su calidad determina en gran medida la validez y la confiabilidad del instrumento. Algunas reglas básicas para redactar buenos ítems son usar un lenguaje claro y sencillo, adecuado al nivel educativo de la población, plantear una sola idea por ítem,
evitar frases largas o confusas, evitar negaciones dobles, porque generar errores de interpretación, no incluir expresiones que induzcan una respuesta socialmente deseable y evitar términos técnicos poco familiares. Ejemplo de ítems. Para estrés académico en estudiantes de la UNAD podría ser: siento que tengo demasiados trabajos acumulados, me cuesta dormir pensando en las tareas que debo entregar, me siento abrumado cuando se acercan los exámenes o evaluaciones. También es importante decir el formato de ítem. Ítem dicotómicos, sí, no. Ítems politómicos con escalas tipo Likert o ítems abiertos, menos frecuentes en instrumentos estandarizados. En psicometría, los ítems tipo Likert son muy útiles porque permiten luego aplicar análisis estadísticos como el cálculo de la confiabilidad y el estudio de la discriminación de los ítems. Revisión de expertos y validez de contenido. Una vez redactamos los ítems, se realiza una revisión por jueces expertos. Estos jueces suelen ser psicólogos con experiencia en psicometría o en el tema de constructo. Ellos evalúan si los ítems son claros, si representan adecuadamente las dimensiones definidas y si no hay contenido ofensivo, discriminatorio o poco ético. Con esta revisión se obtiene evidencias de validez de contenido, que es una de las primeras formas de justificar que el instrumento mide lo que pretende medir. Pilotaje y análisis psicométrico básico. La siguiente fase es el pilotaje, donde se aplica el instrumento a una muestra pequeña de la población objetivo. Por ejemplo, podríamos aplicar el cuestionario de estrés académico a 50 estudiantes de la UNAD de diferentes programas. Con los resultados de pilotaje se realizan análisis psicométricos básicos, como la revisión de ítems que casi nadie responde o que todos responden igual, de cálculo de la dificultad y discriminación de los ítems y la estimación de la confiabilidad. Por ejemplo, mediante el alfa de Cronbach, si se detectan ítems problemáticos, confusos, que no discriminan bien, que afectan la confiabilidad, se modifican o eliminan. Esta es la final de la interpretación de puntajes. Con base en el pilotaje y los análisis estadísticos se construye la versión final del instrumento. En esta fase se definen las instrucciones de aplicación, el tiempo aproximado en respuesta, el procedimiento para calcular el puntaje total y se aplica los puntajes por dimensión, así como los puntos de corte para interpretar niveles bajo, medio o alto. Todo esto debe quedar documentado en un manual técnico siguiendo los criterios psicométricos y éticos. Importancia ética y profesional. Es importante resaltar que el diseño de instrumentos psicométricos no es solo un asunto técnico, sino también ético. Un instrumento mal construido puede llevar a diagnósticos erróneos o decisiones injustas en contextos educativos, laborales o clínicos. Por eso, el psicólogo unadista debe asumir la psicometría con responsabilidad, apoyándose en la teoría, la estadística y el contexto colombiano. A manera de cierre, puedo decir que la construcción de ítems es la base para garantizar la validez y la confiabilidad de las pruebas, y que cada fase, desde la definición del constructo hasta el análisis estadístico, contribuyen a que el instrumento realmente representa la realidad que queremos medir. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.